Gracias por acompañarnos a un reporte más de la actividad sísmica volcánica en torno al Popocatépetl. Senapred nos informó que se lograron identificar 174 exhalaciones acompañadas de vapores de agua, gases volcánicos y contenido de ceniza. Se contabilizaron 138 minutos de tremor, de los cuales 61 minutos fueron de tipo armónico. También se contabilizaron 30 minutos de secuencia de exhalaciones de baja amplitud. Sismo vulcanotectónico. Se registró un nuevo sismo vulcanotectónico el día de hoy a las 8 de la mañana con 37 minutos hora local. Sismo vulcanotectónico número 7 de magnitud 1.8 y profundidad 6.6 kilómetros. Con este nuevo sismo vulcanotectónico suman ya 7 los registrados para este mes de diciembre del 2022. Las emisiones volcánicas se dispersan con dirección oeste-noroeste. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Sismogramas del Popocatépetl. Aquí tenemos el PPIG del volcán Popocatépetl que nos muestra aquí algunos pequeños registros. Vemos aquí el registro del 4.1 en Pijijiapan, Chiapas. También estamos viendo aquí a las 2 de la mañana con 54 minutos de este lado
es un 3.9 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Tenemos a las 3:06. Esta es una actividad importante del volcán. Eso lo vimos esta madrugada y vemos a partir de las 7 de la mañana, vemos algo de tremor o quizás también estén las secuencias de exhalaciones que vimos esta madrugada. Y bueno, también podemos observar aquí el sismo de magnitud 4.0 en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Esto a las 9 de la mañana con 59 minutos. Aquí tenemos Santa Rosalía, que se muestra con bastantes pulgas, bastante actividad, y vemos aquí algunos registros aún poco más marcados. Sinaloa nos muestra aquí, está bastante estable, únicamente vemos este pequeño registro que es un 3.6 en San Felipe. Aquí tenemos Platanillo con algunas pulgas y sobresale aquí el sismo de magnitud 4.0 en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Oaxaca, que también se muestra bastante estable, y vemos el 4.0 de Chilapa, Guerrero. Vemos aquí Acapulco bastante tranquilo. Vemos aquí un pequeño registro a las 9:21, es un 3.7 en Acapulco, Guerrero, y a las 14:22 tenemos un 3.6 en Vicente Guerrero. Este otro registro y no me aparecen en el sismológico. Es probable que sea movimiento local menor de magnitud 4. Aquí tenemos Matías Romero, que nos muestra a la 1:24-25 minutos aproximadamente el 4.1 en Pijijiapan, Chiapas. Aquí tenemos el Cayaco, que nos muestra bastante estable. Solo vemos este pequeño registro. Es un 3.6 en Acapulco, Guerrero, y tenemos aquí este 4.0 en Chilapa, Guerrero. Ciudad de México nos muestra la actividad cotidiana a partir de las 6 de la mañana. Vemos algunas pulgas importantes y también estamos viendo el registro del sismo magnitud 4.0 en Chilapa, Guerrero. A las 9 de la mañana con 58 minutos se activa Puebla, evento detectado con valores iniciales en baja frecuencia de 9.1 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 11.8 micras por segundo. Los valores incrementan, activando entonces prealerta baja frecuencia Puebla, con valores finales en baja frecuencia de 17.5 micras por segundo y en full spectrum con un valor de 17.4 micras por segundo. Veamos el desarrollo de este movimiento telúrico mientras recibimos la notificación oficial del Servicio Sismológico Nacional. Puebla, evento detectado. Prealerta baja frecuencia Puebla. El registro sísmico que acabamos de observar corresponde a este sismo de magnitud 4.0 a 50 kilómetros al suroeste de Chilapa de Álvarez, Guerrero,
a las 9 de la mañana con 57 minutos y profundidad de 53 kilómetros. Así es como quedó registrado en el PPIG este sismo de magnitud 4.0 en Guerrero. Y así es como quedó registrado en Ciudad de México. Sismos de magnitud 4.0 a más en México. Sismo magnitud 4.1 a 120 kilómetros al sureste de Pijijiapan, Chiapas, a la 1 de la mañana con 25 minutos y profundidad de 16 kilómetros. Sismo magnitud 4.0 a 50 kilómetros al sureste de Chilapa de Álvarez, Guerrero, a las 9 de la mañana con 57 minutos y profundidad de 53 kilómetros. Sismo magnitud 4.0 a 23 kilómetros al sur de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, a las 10 de la mañana con 29 minutos y profundidad de 8.2 kilómetros. El día de hoy en México y hasta las 16 horas con 27 minutos se han contabilizado 57 sismos. De estos, 54 van entre las magnitudes de 2.6 a 3.9 y tenemos 3 sismos entre las magnitudes de 4.0 a 4.1. El número de sismos por estado es el siguiente: Guerrero 6, Oaxaca 5, Chiapas 4, Veracruz 1, Baja California 18, Jalisco 1, Colima 2, Michoacán 15 y Chihuahua con 5 sismos más. Pues todo inicia con el sismo del 19 de septiembre de 1985. A mí me tocó yendo de camino hacia la secundaria y empezamos a sentir como el carro se movía como una lancha, así horrible movimiento de un lado a otro. Y mi madre se orilló un poquito, pasó el movimiento y arrancó, me dejó en la escuela, yo estaba en la secundaria. Y lo único que alcancé yo a hacer fue así como, mamá, pero espera, deja ver si va a haber clases. Cuando me di cuenta mi mamá ya no estaba. Obviamente no hubo clases. Más tarde pasó mi papá por mí, por algunas compañeras y me regresó a casa. Ya en casa, pues fue toda una logística familiar para averiguar qué había pasado con un tío que habitaba en el edificio Nuevo León y que por las noticias nos enteramos que se había caído. También a mí me tocó estar como pegada al teléfono, estar pendiente de todas las llamadas que entraran y pasar el día intentando marcar a los diferentes familiares para ver cuál era la situación de cada uno, mientras que mis papás se movilizaban para tratar de averiguar algo sobre mi tío. Ya más tarde, cuando ya se supo que ya habían rescatado a mi tío y que estaba bien, salvo algunas fracturas, no recuerdo si fue ese mismo día en la tarde-noche o fue al día siguiente o algunos días después. Mi mamá me llevó junto con mis hermanos al puente que está en Tlalpan y Tasqueña para ver cómo se veía la ciudad. Y entonces yo recuerdo esa imagen de calzada de Tlalpan con polvo, llena de polvo, y la visión del edificio, de uno de los edificios de la escuela que queda ahí en calzada de Tlalpan y Miguel Ángel de Quevedo. Y pues esa imagen pues fue así como que muy impactante para mí y todo el suceso fue muy impactante, de tal manera que me empezaron muchísimas preguntas de qué era lo que había pasado, si se podía prevenir, predecir, ¿no? Si los sismos se podían predecir, por qué se habían caído los edificios. Quería yo evitar que se cayeran los edificios y que alguien más pasara por lo que pasó mi tío. Y
con el paso del tiempo, pues yo en la secundaria me di cuenta que me gustaba mucho la física y las matemáticas, que se me facilitaban, y que tenía un interés como por la geografía. Me gustaba muchísimo mi clase de geografía, donde aprendí sobre nubes, y entonces me fascinaba escuchar cosas de las nubes. Entonces consideré también dedicarme a algo de meteorología. Pero ya, bueno, también debo confesar que pensé en ser abogada. Me gustaba discutir con el profesor de civismo y eso me hacía pensar que podría yo ser abogada. Pero ya saliendo de la secundaria a la prepa hubo una feria de orientación vocacional y entonces mi mamá me llevó a esa feria y ahí pues visité como las diferentes universidades, veía yo qué carreras tenían y trataba yo ahí de ver las descripciones de ellas, pero donde me detuve mayor tiempo fue en la de la UNAM y en la de la Facultad de Ingeniería. Entonces me eché toda la descripción de las ingenierías, porque me quedaba claro que a pesar de que me gustaba mucho física y matemáticas, no era la carrera de física ni la carrera de matemáticas las que quería estudiar, como que no se me hacían tan aterrizadas para lo que yo quería. Y pues me enfoqué más a revisar la descripción de ingeniería civil y de las carreras asociadas con ciencias de la Tierra. Y ahí llegué a geofísica y me di cuenta que geofísica pues te llevaba a la sismología y pues ya no busqué más, dije de aquí soy y quiero ser sismóloga, ¿no? Y ya en la prepa pues hubo como muchos momentos en los que hubo oportunidad de cambiar de dirección, pero no estaba yo demasiado clara que lo que quería era ingeniería geofísica para luego entrar a sismología. Entonces, ya entré a la facultad. Bueno, como que el primer momento fue la entrada a la prepa. La entrada a la prepa, quedé en la prepa en el turno de la tarde y mi mamá casi se infartaba y me quería cambiar a una escuela particular para que yo fuera en la mañana. Y yo le dije, no, espérate, mejor hagamos todo lo posible por cambiarme en la mañana ahí, y si no, pues no importa, yo voy en la tarde porque así tengo asegurada mi entrada a la Facultad de Ingeniería. Si no, imagínate lo que implica todo esto, porque yo quiero ser ingeniera geofísica, irme a otra preparatoria pues implica más problema. Y sí, mi mamá se movió y me lograron cambiar a la mañana y ya, así ella ya estuvo feliz y yo también, sobre todo. Y ya en la prepa, debe haber sido en la prepa que me llevó a conocer el Servicio Sismológico Nacional. Ahí no podría yo identificar y no sé quién fue quien me recibió, pero tengo muy clara la imagen de los tambores que en ese entonces se encontraban en el pasillo de la entrada. Y pues yo ahí fascinada viendo cómo los tambores pintaban los sismogramas, y en la pared de la izquierda había un mapa con las estaciones sismológicas. Era un mapa de la República con foquitos LED que indicaban la ubicación de las estaciones. Y entonces yo fascinada prendí el foquito y apagaba el foquito y veía dónde estaban las estaciones y yo así de, wow, yo quiero estar aquí, ¿no? Y sí, me encantó, salir de ahí convencidísima de que quería yo trabajar en sismología. Entonces ya cuando llegó el momento de escoger carrera, pues sin dudarlo fue ingeniería geofísica. Entré a ingeniería geofísica y fui muy feliz. No, hubo una cosa muy importante, y es que cuando yo entré a mí se me asignó un tutor que no era común. De hecho fuimos la primera generación que se le asignaron tutores, y resultó que mi tutor era el doctor Ramón Zúñiga. Y pues fue maravilloso para mí porque de entrada, el primer día yo ya estaba en contacto con la sismología, porque él era investigador del departamento de sismología. Entonces para mí era así como toda una aventura ir cada semana a verlo, porque pues era entrar al departamento de sismología, ¿no? Y toparme con estos investigadores que pues no los conocía, pero que sabía que ya estaban ahí en el tema. Y de hecho,
el doctor Zúñiga pues fue así como, ay, tú estás interesada en sismología, ay, qué bien, porque va a ser como un experimento, a ver, alguien que está empezando, cómo motivarlo para que siga en la sismología. Creo que no necesitaba hacer mucho para motivarme, ¿no? Porque yo estaba demasiado convencida, pero sí fue una bonita experiencia porque tenía un sismólogo apoyándome en mis dudas académicas y en general, ¿no? Entonces, como que me ayudaba a proyectarme. Bueno, el estudiar un posgrado y hacerlo fuera de México venía en mí desde niña. Mi mamá salió a hacer una estancia en Argentina antes de que yo naciera y eso para ella fue una experiencia muy importante. Entonces, desde que yo era niña, ella me repetía, tú debes estudiar un posgrado y lo debes hacer en el extranjero. Tú debes hacer un posgrado y lo debes hacer en el extranjero, ¿no? Entonces, era así como ya una instrucción muy, muy marcada en mi cabeza. Y cuando voy avanzando en la carrera, pues me doy cuenta que si quiero ser sismóloga, tengo que hacer un posgrado. Y platicando con el doctor Valdés, pues él ya me orientó más y me dijo, efectivamente, si tú quieres dedicarte a la academia y ser investigadora en sismología, pues tienes que hacer un doctorado. Y sí, yo te recomiendo que vayas y lo hagas en Estados Unidos, bueno, en el extranjero, en Estados Unidos, porque pues te va a dar una visión diferente que te va a ayudar a que cuando regreses puedas tener esa visión más amplia y tener otras herramientas que si te quedas aquí a lo mejor perderías, ¿no? Entonces sí, te recomiendo que te vayas. Entonces en el último año estaba yo en 9º semestre cuando nos dimos cuenta con varios compañeros y amigos de generación que teníamos que movernos muy rápido, buscar la información sobre las universidades a las que queríamos irnos y hacer todas las solicitudes si queríamos irnos inmediatamente después de terminar nuestros estudios. Entonces, junto con quien era mi novio en ese entonces, nos dimos a la tarea de buscar universidades que tuvieran los dos programas, el programa en el que él estaba, que era Ingeniería Petrolera, y el programa que a mí me interesaba, que era en Geofísica. Y bueno, ahí, pues como estaba con mi novio y él era ingeniero petrolero, o iba a ser ingeniero petrolero, pues empecé a buscar también temas que tuvieran que ver con sísmica de exploración, porque pues mi futuro pues lo quería compatible con el de él y por lo tanto pues a lo mejor la sismología se iba a alejar un poco porque la sismología se da en el Pacífico y pues el petróleo se da más bien en el Golfo de México, ¿no? Entonces espacialmente no me parecía tan conveniente. Entonces empecé a buscar programas que tuvieran las dos cosas, que tuvieran sismología y que tuvieran algo de exploración sísmica. En aquellos entonces, por supuesto, pues no era en páginas de internet y búsquedas fáciles, sino que nos íbamos a la biblioteca Benjamin Franklin a ver todos los libros de todas las universidades que nos interesaban y ya finalmente encontramos las universidades en las cuales coincidían el programa de él, el programa mío y que en geofísica hubiera las dos opciones, la de sismología o la de prospección sísmica. Y ya mandamos solicitudes, él fue aceptado en todas las universidades que solicitó, yo fui aceptada en 2 universidades, que fue Colorado School of Mines y Stanford, pero Stanford me ofrecía beca completa, entonces pues yo ya no dudé más en a dónde me quería ir. Él no recibía beca de ninguna, pero sí fue aceptada en todas, entonces al final pues él decidió que también se iba a Stanford y que nos íbamos juntos a estudiar nuestro posgrado por allá. Llegando allá, me recibió el asesor de la escuela de graduados del departamento de geofísica y me dijo, oye, bueno, recibimos tu carta de intención y pues no nos es claro a quién asignarte de asesor porque pues es algo ambigua. Mencionas por un lado la exploración sísmica, pero por el otro mencionas sismología y pues no supimos a cuál de las dos asignarte, entonces pues necesitas decidirte para poderte asignar un asesor.
Y en ese momento recuerdo que callé todo mi sistema y dije, a ver, corazón, habla qué es lo que vas a querer, porque pues es tu decisión de vida. Y pues habló el corazón y no favoreció al novio, sino que favoreció la sismología. Y así nada más recuerdo que abrí la boca y salió sismología, solito, natural. Y entonces, bueno, pues terminé con mi asesor de sismología y ya enfocada en sismología. No, de hecho yo me fui decidida a regresar a México. Entonces, cuando estábamos con el asunto de las solicitudes, pues también solicitamos becas porque no sabíamos si íbamos a tener beca de ningún lado. Entonces, yo en aquel entonces lo que hice fue aplicar a la beca o solicitar la beca que ofrecía la DEGAPA. En aquel entonces la DEGAPA no solo ofrecía becas a sus académicos, también lo hacía a los estudiantes, con el compromiso de que cuando terminaran sus estudios se incorporaran a la planta académica y de forma de pagar la beca que se le había a uno dado, y la UNAM se comprometía, ¿no?, a darte la beca y a darte plaza cuando terminaras tus estudios. Los dos solicitamos la misma beca, pero en ingeniería petrolera le dijeron, bueno, mira, la experiencia que tenemos es que nunca regresan los ingenieros petroleros, entonces no hay beca. Y a mí afortunadamente sí me aceptaron y me ofreció beca también la UNAM. Cuando yo entrego mi carta de aceptación a la universidad, pues aquí en esa carta decía que yo tenía beca por parte de Stanford. Entonces la UNAM no quiso soltarme, creo que esa es la verdad, no quiso soltarme, porque me dijo, mira, te ofrecemos beca estatus. Y bueno, ¿qué es eso de beca estatus? Bueno, significa que no te vamos a dar dinero, no, tu beca no va a consistir en dinero, pero mantenemos el compromiso de que si algo se complica en la universidad, nosotros te apoyamos y sobre todo, cuando termines tus estudios, pues te incorporas como profesora en la UNAM. Entonces dije, bueno, yo firmo, no me importa que tenga que mandar reportes trimestrales, yo firmo porque si voy a tener una plaza al terminar, pues mi sueño era trabajar en la UNAM. Entonces creo que no había mejor negocio que ese, ¿no? Entonces yo me fui ya con la idea y segura de que lo que quería hacer de mi vida era regresar, trabajar en la UNAM y trabajar en el Instituto de Geofísica en el Departamento de Sismología.